existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. ¿Por qué he cogido esta frase? Porque considero que lo que vamos a vivir en esta jornada, en esta tarde-noche, pues es el nacimiento de algo, de una persona que tenía algo que contar y lo ha contado, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues entrando en el capítulo de agradecimientos, agradecer a esta casa, valga la redundancia, al Hotel Casa Palacio María Luisa, pues por apoyar, ¿verdad, José Luis?, este tipo de iniciativas, por estar siempre apoyando a la cultura, apoyando al arte en todas sus facetas, como es la música, la pintura, la escultura y en este caso la literatura, las letras. También, bueno, pues agradecer, bueno, pues a familiares y amigos que estáis aquí que estamos aquí en definitiva para apoyar a José Luis, porque yo considero que con los amigos hay que estar, como se dice, parece una frase hecha, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, en este caso, gracias a Dios, es en algo muy bueno, muy gratificante, nos congratulamos todos y hay que compartir también los buenos momentos. Y también te agradezco a ti, José Luis, que hayas confiado en mi persona para que yo sea en definitiva un poquito el lazarillo, ¿no? Humildemente que te va a reconducir ahora a lo que tú nos tienes que contar, nunca mejor dicho. No lo dudé en ningún momento. ¿Por qué? En primer lugar, porque prima la amistad. Y como acabo de comentar, hay que estar en todo. Y me fue muy grato, me encantó cuando él y su mujer Leticia nos tomamos ese café en calle Porvera y me comentaron el proyecto, bueno, más que proyecto, ya el nacimiento de lo que ha sido un proyecto y que confiaban en mi persona. Y además de eso, porque yo soy una amante a las letras, a la literatura, y bueno, yo nunca he publicado nada, no sé si lo llegaré a hacer o no, eso nunca se sabe, pero bueno, de momento. Pero admiro a las personas, ¿no?, que tienen ese valor, esas ganas, esa fuerza, ese ánimo, ese ímpetu, de que no tienen miedo a echar a rodar algo tan bello y tan bonito, ¿no? Y bueno, ya pasado este capítulo de agradecimientos, aquí tenemos la obra. Te contaré más. Ya en sí el título es cuando menos sugerente. ¿Por qué? Porque nos invita a ver precisamente qué nos están contando. ¿Qué nos están diciendo en estas 606 páginas? La cifra, es verdad que cuando vamos a una biblioteca a leer un libro o vamos a una librería a adquirir un ejemplar, vamos, yo creo que eso nos pasa a casi todos. A lo mejor hay una persona que no le pasa, pero muchas veces nos dejamos llevar por el grosor y decimos, 500 páginas, 600 páginas, 320. En este caso, quienes han leído la obra como yo, creo que estarán de acuerdo conmigo en que son 606 y si hubieran sido 806 no pasa nada. No pasa nada porque te engancha desde el primer renglón. El primer renglón. Se lo aseguro. Si yo no creyera en lo que estoy diciendo, no lo haría. Lo digo con el corazón en la mano porque está escrita con un lenguaje sencillo que no simple.
En este caso, sencillo no es sinónimo de simple. Una cosa simple es una cosa que está, bueno, que carece de importancia, de algo que está casi desnudo. En este caso, el lenguaje sencillo, un texto sencillo, es un texto que es directo y que te invita a seguir, a continuar queriendo saber qué pasa con este personaje, cómo termina este capítulo, cómo termina esta historia. Entonces, sencillo pero directo. Bien, entonces también aquí lógicamente lo que refleja es la sensibilidad del autor. Bueno, cualquier persona que se dedique a cualquier faceta del arte, la música, la escultura, la pintura, etcétera, etcétera, lo que tiene que primar es la sensibilidad. La sensibilidad y lógicamente que va de la mano de la creatividad. Porque, bien, es cierto que podemos ser sensibles. Todo el mundo es sensible en cierta medida. Pero no todo el mundo tiene el mismo grado de creatividad, de imaginación, de querer en definitiva abrir el brocal de la inspiración y para que emane y la gente vea lo que tú sientes por dentro, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Eso también lo encontramos aquí. ¿Por qué? Porque viene de la sensibilidad y de la creatividad de su autor y lógicamente, en definitiva, en este caso, por tu amor a las letras y a la literatura, lógicamente. Te contaré más. Te contaré más. Es una novela romántica, de corte romántico, pero a su vez es una novela valiente. ¿Por qué? Porque también nos traslada a una España y a una Andalucía oriental, en este caso porque los hechos acontecen en Málaga y en su provincia, los primeros, antes de la guerra, incluso años de la guerra también, de la guerra civil, una época cuanto menos complicada, difícil, a nivel político, a nivel social. Iba a decir que aquí se reflejan desigualdades sociales. Más que desigualdades sociales, porque desgraciadamente las desigualdades sociales continúan. Eso es algo que está ahí. Aquí, independientemente de la desigualdad social, lo que se ve es la diferencia de clase social que había en aquella época. ¿Me puede alguien decir, hoy también las hay? Sí, pero gracias a Dios, por diferentes circunstancias, no vamos a entrar en otro grado. Pero entonces sí había mucha diferencia social. Esa diferencia social, ¿en qué la vemos? Pues la vemos precisamente en esa época, en ese entorno político que se vivía en ese momento y en sus personajes, en la riqueza y en la psicología de cada uno de ellos. Porque todos los personajes nos tienen algo que decir. Todos los personajes nos tienen algo que contar. Independientemente de la trama, que eso, lógicamente, él os lo va a decir mejor. Por cierto, no desgranes mucho, porque la obra hay que adquirirla. Es decir, no nos vamos a ir a la puerta del cine a que venga a entrar a contarle como al final. Porque vamos a lo que vamos. pero si no, esto no tiene gracia. Pero bien es cierto que yo cuando comencé a leerla, hay historias de cada uno de ellos en las que te pones a pensar y dices tú, bueno,
Esto es una historia que una persona se le ha ocurrido y la ha plasmado aquí. Pero esa historia perfectamente, estoy convencida que habrá sucedido con otros nombres propios. Pues sí, con otros nombres propios. Pero esto perfectamente en aquella época, bueno, si apuramos mucho ahora también, pero bueno, en aquella época sobre todo, esto ha pasado porque lo hemos visto con el devenir de nuestra historia. Y bueno, en definitiva, haciendo un breve resumen, pues se toca el mundo vinatero, que aunque lo sitúa en Málaga y en su provincia, bien puede haber sido aquí en la provincia de Cádiz, aquí en Jerez, o en cualquier punto de Andalucía, pero más aquí. Entonces, pues el amor, siempre prima el amor, pero cuando hay diferencias de clases sociales, cuando hay un telón o un trasfondo político complicado, cuando cada personaje tiene su mochila detrás, porque ya cada uno, porque una cosa, un recurso que tienes el flashback, que también nos retrotrae a México, ya veréis por qué, pero también nos retrotrae a México, a la ciudad de Veracruz, concretamente. Cada personaje tiene su mochila detrás. Y esa mochila, después la misma, que se desprenden de ella y consiguen abrirse camino, cada uno como puede, cada uno con las herramientas que tiene en ese momento. Y ya les digo, no me quiero dilatar más, porque aquí esta noche el protagonista es José Luis Clavijo Repeto, el amigo José Luis, y lógicamente su obra. Les invito a todos a que se hagan con ella, porque les va a encantar, porque no se van a arrepentir, porque tiene una trama que engancha desde el minuto 1, por no decir desde el minuto 0. Y nada, y sin más dilación, muchísimas gracias por vuestra asistencia y os dejo con José Luis. Muchas gracias. Bueno, yo primero de todo te tengo que dar también las gracias a ti, Susana, por tu colaboración, por haberte ofrecido de una manera tan diligente, sin ningún problema y con tanto entusiasmo. La verdad que te tenemos que estar eternamente agradecidos por ello, ¿no? También quería agradecer a las personas que han colaborado también con esta presentación. Estamos aquí gracias a algunas personas como Manuel Soterillo o Salvador Gutiérrez, que han puesto de su parte también para que se haga una buena promoción, para que esté esto bien organizado y esté aquí. Y por supuesto al centro, ¿no? Al Palacio María Luisa, que nos ha abierto sus puertas y amablemente pues, han permitido este acto. También tengo que hacer mención a la editorial Círculo Rojo, porque yo he escrito otros libros, he hecho otras cosas también. Lo que pasa es que no he contado en las otras publicaciones, no he contado con un editorial detrás que esté acompañándome a la hora de tanto la portada, la revisión, corrección. Han estado acompañándome en todo momento. Por email, tal, oye, ¿esto qué te parece? Mira, te mando esto, tal. Y lo que han conseguido es, lo que a mí me siento orgulloso del producto, es por la profesionalidad con la que la editorial ha exigido que salga, porque no es lo mismo un producto que uno hace y lo pone, que un producto con unos profesionales detrás que saben cómo hacer las cosas y cómo conseguir que sea de una manera vistosa y que gusten. Efectivamente, el contenido es mío. Yo he sido el que he escrito el texto y el argumento y todo. Pero ellos, digamos, que lo han moldeado para que sea
algo agradable de leer y les tengo que estar eternamente agradecido a la editorial Círculo Rojo. Y bueno, os preguntaréis, imagino yo que muchos de vosotros preguntaréis ¿cómo he terminado yo creando una novela? ¿Qué hago yo escribiendo? Y la verdad es que, en verdad lo ha dicho ella, esa necesidad mía yo soy un amante de la lectura, me encanta leer siempre, ¿no? Y yo siempre he tenido una inquietud muy grande, porque tengo una mente que siempre está pensando, tal, de crear algo, ¿no? Después me he dedicado a hacer cortometrajes, me he dedicado a hacer historias de audio, tal, un plan muy casero, muy simple. Pero con la escritura he ido poco a poco, muy poco a poco, escribiendo mis cosas, mis ensayos, hasta que, digamos, me he asentado en ella y me decidí a hacer tengo que hacer una novela bien hecha, que esté muy cuidada, ¿sabes? Y con mucho cariño. Le fui poniendo mucho cariño al argumento, a las ideas que se me iban ocurriendo, a los personajes. Y la verdad que una de las cosas que ayudó mucho a que, te contaré más, me pudiese volcar tanto fue, la verdad que va a parecer extraño, fue el COVID. El COVID, porque recuerdo que cuando empezamos a hablar Leticia y yo de la idea, le conté yo la idea de la novela, ella me fue también, ella por cierto, no lo he dicho, que también le tengo que dar muchísimas gracias, porque ella ha colaborado también mucho en inspirarme también en muchas cosas de la novela, compartiendo un poco ideas y argumentos y personajes y trama. Y bueno, y estaba diciendo que gracias al COVID, porque el COVID me permitió en un momento dado que hubo un parón debido a un confinamiento, aquel confinamiento que todos queremos olvidar, pero bueno, en verte encerrado en una habitación durante 10 días, que era entonces el tiempo que tenía que estar obligado, y tal, bueno, pues dije yo no me amargo, me pongo a escribir y a pensar, pom. Y gracias a eso pues me pude centrar mucho en lo que es el argumento, las ideas, ¿sabes? Y lo recuerdo con mucho, porque lo recuerdo con mucho cariño, o con mucho, ¿sabes? Porque fue donde más me centré y donde más ideas me surgieron. Ya después, lógicamente, el trabajo, el día a día, pues le voy dedicando un poquito menos de tiempo y va costando más un poquillo centrarse, pero gracias a eso, gracias a ese momento, pues pude yo dedicarme exclusivamente a la novela y pude avanzar bastante en el argumento y todo eso. Bueno, y es un producto que gracias a que me recomendaron la editorial Círculo Rojo, pude pues pulirlo. ¿No? Pude ir, pues esto así, así, como me fueron diciendo en la editorial, y pudo salir tal como está. Como ha explicado ella, la verdad es que el tema del argumento y todo lo ha explicado también, que no sé yo si volverme repetitivo, porque cuesta mucho ahora hablar, en fin, voy a hablar por encima, porque es una historia que el lector va descubriendo poco a poco los personajes y los va conociendo, y hablar de los personajes muy del tirón pues puede hacer un poquito de spoiler y tengo que cuidar un poco eso. La historia gira, como ha dicho Susana, en la España de principios de siglo, en un ambiente muy triste, diría yo, en un ambiente muy convulso, ¿sabes? Que a mí cuando ocurrió lo del COVID, pensé mucho en esa época, porque en el COVID habíamos vivido algo que nunca jamás pensábamos que lo íbamos a vivir, que se cierre todo, que de pronto cada uno en su casa, que tal, todo aquello, las enfermedades, la gente poniéndose mala, tal. Y yo pensaba y decía, bueno, pero en aquella época, bueno, tuvieron la peste española y todo eso, pero el tema de la guerra civil, el saber, los ciudadanos, el saber que están muriendo gente, que se están enfrentando, que tal, también paralizaría un país, pero la gente, yo pensé y dije yo, pero la gente querrá seguir su día a día, la gente seguirán teniendo sensaciones, emociones, tendrán sus historias, y dije yo, no, voy a hacer una historia en la que hable de esa época, que no se centre mucho en lo que, no se habla un poquito, pero que no se centre mucho en el momento político, sino se habla, porque en el momento que había, el lector lo sabe, la época que es,
pero que se centre, digamos, en el día a día de los personajes. O sea, ahí nos encontramos la guerra civil como algo de fondo que está ahí, pero se centra sobre todo en los personajes. Y por eso quería yo que se disfrute más de lo que era una época que, quitando ese mundo oscuro de la política, se vea también los detalles bonitos de aquella época, que también los habría y los hay, los hubo. ¿Sabes? Lo que pasa es que hubo lo que hubo. Entonces, en la novela intento que se disfrute de las costumbres y detalles de aquella época. Y a la vez intento también, el lector cuando va avanzando, el contraste también con otra cultura que es la mexicana. Porque nosotros estábamos anclados en aquella época en unos clichés de la sociedad de que esto se tiene que hacer así, tenemos que portarnos así, tal, como unas normas sociales que te hacían ponerte casi firme, ¿no? Porque el hombre tenía que actuar de esta manera, la mujer tenía que ser tal, recatada, no sé qué, tal. Entonces, claro, había otros países por aquel entonces, con nuestro entorno, que iban más avanzados, y entonces ahí en la novela hay un cruce, un choque de culturas como en la mexicana, que por aquel entonces tenían una mente más abierta que nosotros, más avanzada, como queramos llamar, distinta, y se palpa en la novela, se vive, ¿no? Y yo creo que es algo que a mí, tal como quedó plasmado, me gustó. Y bueno, una novela romántica que habla del amor, de un amor pasado que se rompió y las circunstancias hacen que él y ella se crucen de nuevo. Él siente vergüenza, ella siente rencor y ahí, a partir de ahí, pues se va viendo la trama. Y se va viendo también la trama de los personajes de alrededor, satélite como yo le digo, que también tienen sus pequeñas tramitas, pero que todas al final se juntan. Hay bueno, de relaciones, hay emociones, hay acción. Me cuesta un poco hablar porque no quiero cruzar la línea de después. Yo os invito a que lo leáis porque seguro que lo disfrutáis. He intentado escribirlo de una manera sencilla, no soy amante de las descripciones en exceso en las novelas porque creo en la inteligencia del lector y creo que el lector es el que tiene que imaginarse en su mente cómo es un sitio cuando él lo conoce. Entonces yo me expreso de una manera sencilla para que le sea cómodo al lector y que él mismo pues haga, cuando no es trascendente, porque se haga la imagen del lugar o con la descripción mínima que yo le doy, ¿no? Para hacer la lectura más amena y más ligera. En fin, os preguntaré, una cosa que os preguntaré es ¿por qué Málaga? Y lo veréis. Habrá gente, y de hecho alguno me ha preguntado. Yo no quería, una cosa que yo no quería con la novela era que la mayoría de lectores que yo voy a tener son de Jerez, evidentemente. Los hay también de fuera, los hay también que me han comprado la novela por internet, por distintos medios de fuera, pero yo no quería que se centrara porque para hablar de Jerez yo tenía que definir muy bien Jerez, porque Jerez para mí es algo muy especial y necesitaría documentarme muchísimo, necesitaría hacerlo bien para que el lector de Jerez disfrute de eso, pues nos sentimos todos muy orgullosos de nuestra ciudad. Y se centre, mi intención es que el lector se centre en los personajes, que disfrute, como decía Susana, de la personalidad de cada uno, de las tramas, y no en las ubicaciones y en los sitios que puede dar lugar a que si esto era así, se la sabe, a distintas críticas, a distintos comentarios. No quiero distraer al lector, entonces pensé en un lugar, que se pueda asemejar a Jerez, que el lector se sienta identificado con el tema del vino y tal, pero que no sea su vida. Entonces piense en los personajes. Por eso es Málaga, pero podría ser Jerez, pero decidí hacerlo así. Y ese es el motivo por el que lo hice desde Málaga. Bueno, ¿qué más decir? Pues que a mí me encantaría que disfrutaseis de la novela, que la leyeseis, que sintáis a los personajes, que os emocionéis con ellos, que no os enfadéis, porque hay que ver lo que han hecho los personajes. A veces los escritores somos un poquito, ¿sabes? Se nos ocurren cosas y nos vemos obligados a lo mejor a tomar a que se creen ciertas circunstancias, ¿sabéis? Entonces, que lo viváis, que lo disfrutáis y
y nada más, que una novela creada con mucha ilusión, con mucha pasión que le puse y que espero que la adquiráis y la disfruten y que la disfrutéis. Y nada más, ahora vamos, si queréis, si vais a adquirir la novela y después podemos tomar una copa y disfrutar y hablar, el que quiera porque le firme yo el libro, y si no, pues me preguntáis personalmente lo que sea sobre la novela y bueno, vamos a charlar un ratito de convivencia. De convivencia. Y nada más, eso es todo. Gracias.